Capítulo 16. La rotación del capital variable. 1. La cuota anual de plusvalía. Tomemos como base un capital circulante de 2.500 libras esterlinas dividido en 4, 5 igual 2.000 libras esterlinas de capital constante, materiales de producción, y un quinto igual 500 libras de capital variable, o sea, de capital invertido en salarios. Supongamos que el período de rotación sea igual 5 semanas, el período de trabajo igual 4 semanas y el período de circulación igual 1 semana. En estas condiciones, el capital I será igual 2.000 libras esterlinas, 1.600 libras de capital constante y 400 libras de capital variable. El capital II igual 500 libras, 400 de capital constante y 100 de capital variable. En cada semana de trabajo se invertirá un capital de 500 libras esterlinas. En un año de 50 semanas, se elaborará un producto anual de 50 por 500 igual 25.000 libras esterlinas. El capital I de 2.000 libras constantemente empleado en un período de trabajo describirá, por tanto, L2 medio rotaciones. L2 un tercio por 2.000 igual 25.000 libras esterlinas. De estas 25.000 libras, 4, 5 igual 20.000 libras son capital constante, capital invertido en medios de producción y un quinto igual 5.000 libras esterlinas, capital variable, capital invertido en salarios. En cambio, el capital global de 2.500 libras esterlinas refluye. 25.000 dividido entre 2.500 igual 10 veces. El capital circulante variable invertido durante la producción solo puede funcionar de nuevo en el proceso de circulación siempre y cuando que el producto en que su valor se reproduce se venda, se convierta de capital mercancías en capital dinero, para luego volver a invertirse en el pago de fuerza de trabajo. Y otro tanto acontece con el capital circulante constante invertido en la producción, en los materiales de producción, y cuyo valor reaparece como parte de valor en el producto. Lo que tienen de común estas dos partes, la parte constante y la parte variable del capital circulante, y lo que las distingue por igual del capital fijo, no es el hecho de que su valor transferido al producto circule a través del capital mercancías, es decir, a través de la circulación del producto como mercancía. Una parte del valor del producto y, por tanto, del producto que circula como mercancía, del capital mercancías, proviene siempre del desgaste del capital fijo, o sea, de la parte de valor del capital fijo transferida al producto en el transcurso de la producción. La diferencia consiste en que el capital fijo sigue actuando en el proceso de producción bajo su antigua forma útil, durante un ciclo más largo o más corto de períodos de rotación del capital circulante, igual capital circulante constante más capital circulante variable, mientras que cada rotación de por sí tiene como condición la reposición de todo el capital circulante que pasa, bajo la forma de capital mercancías, de la órbita de la producción a la órbita de la circulación. La primera fase de la circulación, descomuna al capital circulante constante y al variable. Pero, al llegar a la segunda fase, estas dos formas de capital se separan. Una parte del dinero en que vuelve a convertirse la mercancía se transforma en reserva de producción, capital circulante constante. Según los distintos plazos de compra de los elementos que la forman, puede ocurrir que una parte se convierta antes, y otra después, de dinero en materiales de producción, pero tarde o temprano toda ella acabará sufriendo esta transformación. Otra parte del dinero obtenido por la venta de la mercancía seguirá existiendo bajo la forma de reserva de dinero, para irse invirtiendo poco a poco en el pago de la fuerza de trabajo incorporada al proceso de producción. Esta parte forma el capital circulante variable. No obstante, la reposición de una u otra parte procede íntegramente de la rotación del capital, de su transformación en producto, del producto en mercancía y de esta en dinero. He aquí por qué, en el capítulo anterior, hemos estudiado de un modo especial y en conjunto, incluyendo el constante y el variable, la rotación del capital circulante, sin fijarnos en el capital fijo. El problema que ahora abordamos nos obliga a dar un paso más, fijándonos en la parte variable del capital circulante como si éste fuese en su totalidad capital variable. Es decir, prescindiendo del capital circulante constante, que acompaña a aquel en la rotación. Supongamos que se desembolsan 2.500 libras esterlinas y que el valor del producto anual sea igual 25.000 libras. Si la parte variable del capital circulante son 500 libras, el capital variable contenido en 25.000 libras será, 25.000 dividido entre 5 igual 5,000 libras. Dividiendo estas 5.000 libras entre 500, obtendremos un número de 10 rotaciones, exactamente lo mismo que con un capital global de 25.000 libras.
Este cálculo medio, según el cual el valor del producto anual se divide entre el valor del capital desembolsado y no entre el valor de la parte de este capital invertida constantemente en un período de trabajo, es decir, en nuestro ejemplo, no entre 400, sino entre 500, no entre el capital 1 solamente, sino entre el capital 1 más capital 2, es absolutamente exacto aquí en que solo se trata de la producción de plusvalía. Más adelante veremos que, desde otro punto de vista, no es del todo exacto, como no lo es tampoco en términos generales. Este cálculo medio basta para los fines prácticos perseguidos por el capitalista, pero no expresa de un modo exacto o adecuado todos los factores reales que intervienen en la rotación. Hasta aquí, hemos prescindido totalmente de una parte de valor del capital mercancías, a saber, de la plusvalía contenida en él, que se crea durante el proceso de producción y se incorpora al producto. Ahora debemos fijar nuestra atención en ella. Suponiendo que el capital variable de 100 libras semanalmente invertido produzca una plusvalía del 100% igual 100 libras esterlinas, el capital variable de 500 libras invertido en el período de rotación de 5 semanas producirá una plusvalía de 500 libras. Es decir, que la mitad de la jornada de trabajo consistirá en plusvalía. Si 500 libras esterlinas de capital variable producen 500 libras, 5.000 producirán, como es lógico, una plusvalía de 10 por 500 igual 5.000 libras. Ahora bien, el capital variable desembolsado es igual 500 libras. La proporción entre la masa global de plusvalía producida durante el año y la suma de valor del capital variable desembolsado es lo que llamamos la cuota anual de plusvalía. Esta será, pues, en nuestro ejemplo, 5.000 dividido entre 500 igual 1.000, por 100. Si analizamos más de cerca esta cuota, vemos que es igual a la cuota de plusvalía que el capital variable desembolsado produce durante un período de rotación, multiplicada por el número de rotaciones del capital variable, el cual coincide con el número de rotaciones de todo el capital circulante. El capital variable desembolsado durante un período de rotación es, en nuestro ejemplo, igual 500 libras esterlinas. La plusvalía engendrada por el igual 500 libras igualmente. La cuota de plusvalía durante un período de rotación será, por tanto, 500p dividido entre 500v igual 100, por 100. Esta cuota del 100%, multiplicada por 10, que es el número de rotaciones del capital durante el año, da un resultado de 5.000p dividido entre 500v igual 1.000, por 100. Esto, en lo que se refiere a la cuota anual de la plusvalía. En lo tocante a la masa de la plusvalía producida durante un cierto período de rotación, vemos que esta masa es igual al valor del capital variable desembolsado durante este período, que aquí es igual 500 libras esterlinas multiplicado por la cuota de la plusvalía, o sea, en nuestro ejemplo, 500 por 100 dividido entre 100 igual 500 por 1, igual 500 libras esterlinas. Si el capital desembolsado fuese igual 1.500 libras esterlinas, con la misma cuota de plusvalía, la masa de la plusvalía sería igual 1.500 por 100 dividido entre 100 igual 1.500 libras esterlinas. Llamaremos capital A al capital variable de 500 libras esterlinas que describe 10 rotaciones al año y produce en el transcurso de este una plusvalía de 500 libras esterlinas, cuya cuota anual de plusvalía es, por tanto, igual 1.000 por 100. Supongamos ahora que se desembolse otro capital variable B, de 5.000 libras esterlinas, para todo el año, es decir, para 50 semanas, según nuestra hipótesis, y que, por tanto, solo describe una rotación anual. Supongamos asimismo que, al final del año, el producto sea pagado el mismo día en que acaba de producirse, es decir, que el capital dinero en que se convierte refluya el mismo día. Según esto, el período de circulación, en el caso a que aludimos, será igual 0 y el período de rotación igual al período de trabajo o sea igual 1 año. Al igual que en el caso anterior, el proceso de trabajo recaerá semanalmente sobre un capital variable de 100 libras esterlinas, o sean, 5.000 libras esterlinas en las 50 semanas. Supongamos que la cuota de plusvalía sea también la misma igual 100%, es decir, que, con una duración igual de la jornada de trabajo, la mitad consista en plusvalía. Si nos fijamos en el resultado de 5 semanas, vemos que el capital variable invertido es igual 500 libras esterlinas, la cuota de plusvalía igual 100% y, por tanto, la masa de plusvalía producida durante 5 semanas igual 500 libras. La masa de fuerza de trabajo que aquí se explota y el grado de explotación de la misma son aquí, según la hipótesis de que se parte, exactamente iguales a las del capital A.
El capital variable de 100 libras esterlinas invertido engendra cada semana una plusvalía de 100 libras, lo cual quiere decir que en 50 semanas el capital invertido de 50% igual 5.000 libras esterlinas arroja una plusvalía de 5.000 libras. La masa de la plusvalía producida anualmente es la misma que en el caso anterior igual 5.000 libras esterlinas, pero la cuota anual de la plusvalía difiere totalmente, en este caso, de la anterior. Es igual a la plusvalía producida durante el año dividida entre el capital variable desembolsado. 5.000 P dividido entre 5.000 V igual 100%, mientras que en el caso anterior, el del capital A, era igual 1000%. Lo mismo en el capital A que en el B, tenemos un desembolso semanal de 100 libras esterlinas de capital variable. El grado de valorización o la cuota de plusvalía es también la misma en ambos casos el 100%. Asimismo es igual la magnitud del capital variable igual 100 libras esterlinas. Se explota la misma masa de fuerza de trabajo, la magnitud y el grado de la explotación son en ambos casos los mismos, y las jornadas de trabajo iguales y divididas por igual en trabajo necesario y trabajo sobrante. La suma de capital variable invertida durante el año, igual en los dos casos, 5.000 libras esterlinas, pone en acción la misma masa de trabajo y extrae de la fuerza de trabajo movilizada por los dos capitales iguales la misma masa de plusvalía, o sean 5.000 libras esterlinas. Sin embargo, entre la cuota de plusvalía del capital A y la del capital B media una diferencia del 900%. Este fenómeno parece indicar como si la cuota de plusvalía no dependiese solamente de la masa y del grado de explotación de la fuerza de trabajo movilizada por el capital variable, sino, además, de factores inexplicables, procedentes del proceso de circulación. Así ha querido interpretarse, en efecto, este fenómeno, pero la explicación ha sufrido una derrota completa, aunque no bajo esta forma pura, sino bajo su forma más compleja y recóndita, la de la cuota de ganancia anual, en la escuela ricardiana, desde comienzos de la década del 20. Lo que puede tener de misterioso este fenómeno desaparece tan pronto como colocamos los dos capitales, el A y el B, no solo de un modo aparente, sino de un modo real, exactamente bajo las mismas circunstancias. Estas solo se dan cuando el capital variable B se invierte íntegramente dentro del mismo plazo de tiempo en el pago de fuerza de trabajo que el capital A. Las 5.000 libras esterlinas del capital B se invertirán entonces en 5 semanas, a razón de 1.000 libras por semana, lo que supone una inversión total de 50.000 libras al cabo del año. La plusvalía seguirá siendo, según nuestra hipótesis, igual 50.000 libras esterlinas. El capital recuperado igual 50.000 libras, dividido entre el capital desembolsado igual 5.000 libras, da como resultado el número de rotaciones igual 10. La cuota de la plusvalía. 5.000 P dividido entre 5.000 V igual 100%, multiplicada por el número de rotaciones igual 10, arroja la cuota anual de la plusvalía. 50.000 P dividido entre 5.000 V igual 10 dividido entre 1, igual 1000%. Por tanto, las cuotas anuales de la plusvalía para A y B son, ahora, iguales, a saber, del 1000%, pero las masas de la plusvalía serán, para el capital B 50.000 libras esterlinas y para el capital A 5.000. Las masas de la plusvalía producida guardarán entre sí la misma proporción que los valores capitales desembolsados B y A, o sea, la proporción de 5.500 igual 10. 1. La explicación de ello está en que el capital B moviliza en el mismo tiempo 10 veces más fuerza de trabajo que el capital A. El único capital que engendra plusvalía es el que realmente se invierte en el proceso de trabajo. Solo para él rigen todas las leyes acerca de la plusvalía, entre ellas aquella según la cual la masa de la plusvalía, partiendo de una cuota de plusvalía dada, se determina por la magnitud relativa del capital variable. El proceso de trabajo se mide por el tiempo. Partiendo de una longitud dada de la jornada de trabajo, como partimos aquí, al equiparar todos los factores entre los capitales A y B, para esclarecer bien la diferencia existente en cuanto a la cuota anual de la plusvalía, la semana de trabajo se halla formada por un determinado número de jornadas de trabajo. También podemos considerar un período de trabajo cualquiera, por ejemplo, en nuestro caso, un período de trabajo de 5 semanas, como una gran jornada de trabajo de 300 horas por ejemplo, suponiendo que la jornada de trabajo igual 10 horas y la semana igual 6 jornadas de trabajo. Pero, además, deberemos multiplicar esta cifra por el número de obreros que se emplean todos los días, simultáneamente, en el mismo proceso de trabajo. Suponiendo que este número sea, por ejemplo, de 10, el total de una semana será igual 60 por 10 igual 600 horas.
y el de un período de trabajo de 5 semanas igual 600 por 5 igual 3000 horas. Por tanto, los capitales variables serán iguales cuando, siendo las mismas la cuota de plusvalía y la duración de la jornada de trabajo, se movilicen masas iguales de fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo del mismo precio, multiplicada por el mismo número, en el mismo plazo de tiempo. Volvamos ahora a nuestros primeros ejemplos. En ambos casos, A y B, se emplean los mismos capitales variables, 100 libras esterlinas por semana, durante cada una de las semanas del año. Los capitales variables empleados y que funcionan realmente durante el proceso de trabajo son, por tanto, iguales, pero los capitales variables desembolsados difieren totalmente. En el caso A, se desembolsan para cada 5 semanas 500 libras esterlinas, de las cuales se emplean 100 libras por semana. En el caso B, hay que desembolsar para el primer período de 5 semanas 5000 libras esterlinas, de las cuales solo se emplean 100 libras esterlinas por semana, o sean, en las 5 semanas, 500 libras esterlinas igual un décimo del capital desembolsado. En el segundo período de 5 semanas, deberán desembolsarse 4500 libras esterlinas, de las cuales solo se emplearán 500. El capital variable desembolsado para un determinado período de tiempo solo se convierte en capital variable empleado, y por tanto en capital variable que funciona y actúa realmente, en la medida en que se incorpora realmente al sector de período de tiempo que llena. El proceso de trabajo, durante el cual el proceso de trabajo funciona de un modo efectivo. Durante el tiempo en que una parte de él permanece invertida para emplearse solamente en un momento posterior, es como si esta parte no existiese para el proceso de trabajo, por cuya razón no influye ni en el proceso de creación de valor ni en el de creación de plusvalía. Fijémonos, por ejemplo, en el capital A, de 500 libras esterlinas. Este capital se desembolsa para 5 semanas, pero solo 100 libras se incorporan sucesivamente cada semana al proceso de trabajo. En la primera semana, se emplea un quinto del capital y 4, 5 se desembolsan sin emplearse, aunque tienen que hallarse en reserva para los procesos de trabajo de las 4 semanas siguientes y desembolsarse, por tanto, desde el primer momento. Las circunstancias que introducen diferencias en la proporción entre el capital variable desembolsado y el empleado solo influyen en la producción de plusvalía, partiendo de una cuota dada de esta, en la medida en que establecen por medio de ellas diferencias con respecto a la cantidad del capital variable que pueda emplearse realmente en un determinado período de tiempo, por ejemplo en una semana, en 5 semanas, etc. El capital variable desembolsado solo funciona como capital variable durante el tiempo en que realmente se le emplea, pero no mientras se haya, aunque ya desembolsado, en reserva para ser empleado en el momento oportuno. Sin embargo, todas las circunstancias que diferencian la relación entre el capital variable desembolsado y el capital variable empleado se resumen en la diferencia de los períodos de rotación, determinada por la diferencia en cuanto al período de trabajo, en cuanto al período de circulación o en cuanto a ambos. La ley de la producción de plusvalía es que, a igual cuota de plusvalía, masas iguales de capital variable en acción producen masas iguales de plusvalía. Si, por tanto, los capitales A y B emplean, en el mismo periodo de tiempo y con la misma cuota de plusvalía, masas iguales de capital variable, producirán necesariamente en el mismo espacio de tiempo masas iguales de plusvalía, por mucho que difiera la proporción entre este capital variable empleado en determinados periodos de tiempo y el capital variable desembolsado durante el mismo tiempo y por mucho que difiera también, por tanto, la proporción entre las masas de plusvalía producidas y el capital variable, no empleado, sino simplemente desembolsado. Las diferencias que afectan a esta proporción, en vez de contradecir las leyes expuestas acerca de la producción de plusvalía, lo que hacen es confirmarlas y son una consecuencia inexcusable de ellas. Fijémonos en la primera etapa de producción de 5 semanas del capital B. Al final de la quinta semana se han empleado y consumido 500 libras esterlinas. El producto de valor es igual 1000 libras por tanto. 500p dividido entre 500v igual 100. Por 100. Exactamente lo mismo que en el capital A. El hecho de que en el capital A aparezca realizada la plusvalía junto al capital desembolsado y en el capital B no ocurra así, es cosa que no nos interesa aquí, donde solo se trata de la producción de plusvalía y de la proporción existente entre esta y el capital variable desembolsado durante su producción. En cambio, si calculamos la proporción de la plusvalía en B, no con respecto a la parte del capital desembolsado de 5000 libras esterlinas que se emplea y, por tanto, se consume durante su producción, sino con respecto al capital desembolsado en su conjunto tenemos que
500p dividido entre 500v igual 1 dividido entre 10. Igual 10%. Por tanto, el 10% para el capital B y el 100% para el capital A, o sea, 10 veces más. Si dijésemos que esta diferencia en cuanto a la cuota de plusvalía de capital es de igual magnitud que movilizan o han movilizado cantidades iguales de trabajo, y además de que se descompone en partes iguales de trabajo pagado y no retribuido, se halla en contradicción con las leyes que rigen la producción de la plusvalía, la respuesta, muy sencilla, nos la daría el examen puro y simple de los hechos. En el caso A, la proporción entre la plusvalía producida durante 5 semanas por un capital variable de 500 libras y este mismo capital variable. En el caso B, por el contrario, se establece el cálculo sobre una base que no tiene nada que ver ni con la producción de plusvalía ni con la determinación de la cuota de plusvalía a ella correspondiente. En efecto, las 500 libras esterlinas de plusvalía que se han producido con un capital variable de 500 libras no se calculan con relación a las 500 libras de capital variable desembolsadas durante su producción, sino con relación a un capital de 5.000 libras, de las cuales 9, 10, o sean, 4.500 libras, no tienen absolutamente nada que ver con la producción de esta plusvalía de 500 libras, sino que están llamadas a funcionar gradualmente en el transcurso de las 45 semanas siguientes y que, por tanto, no existen para nada en el proceso de producción de las 5 primeras semanas, que es el único que aquí interesa. En este caso, la diferencia en cuanto a la cuota de plusvalía de A y de B no constituye, por tanto, problema alguno. Comparemos ahora las cuotas anuales de la plusvalía en los capitales B y A. La fórmula del capital B es 5.000p dividido entre 5.000v igual 100, por 100. La del capital A, 5.000p dividido entre 500v igual 1000. Por 100. Pero la proporción entre las dos cuotas de plusvalía es la misma de antes. Esta era. Cuota de plusvalía del capital B igual 10%. Cuota de plusvalía del capital A igual 100%. Ahora, la proporción es esta. Cuota anual de plusvalía del capital B igual 100%. Cuota anual de plusvalía del capital A igual 1000%. Es decir, la misma proporción exactamente que arriba. Sin embargo, el problema, ahora, se ha invertido. La cuota anual del capital B. 5.000p dividido entre 500v igual 100. Por 100 no difiere en lo más mínimo, ni en un ápice, de las leyes sobre la producción y sobre la correspondiente cuota de plusvalía, que conocemos. Las 5.000v desembolsadas y consumidas productivamente durante el año han producido 5.000p. La cuota de plusvalía se expresa, pues, en el quebrado de más arriba. 5.000p dividido entre 5.000v igual 100. Por 100. La cuota anual coincide con la cuota real de plusvalía. Esta vez no es, pues, como antes, el capital B, sino el capital A el que revela la anomalía que es necesario explicar. Tenemos aquí la cuota de plusvalía. 5.000p dividido entre 500v igual 1000, por 100. Pero si en el primer caso 500p, producto de 5 semanas, se calculaba con respecto a un capital desembolsado de 5.000 libras esterlinas, de las cuales 9, 10 no se empleaban en su producción, ahora las 5.000p se calculan con relación a 500v, es decir, solamente a un décimo del capital variable, o sea, a la parte realmente empleada en la producción de 5.000p, pues las 5.000p son, en efecto, el producto de un capital variable de 5.000 consumido productivamente durante 50 semanas, y no del capital de 500 libras esterlinas consumido durante un período de 5 semanas solamente. En el primer caso, la plusvalía obtenida durante 5 semanas se calculaba con relación a un capital desembolsado para 50 semanas, es decir, con relación a un capital 10 veces mayor que el necesario para 5 semanas. Ahora, en cambio, la plusvalía producida durante 50 semanas se calcula con relación a un capital desembolsado para 5 semanas, es decir, con relación a un capital 10 veces menor que el necesario para 50 semanas. El capital A de 500 libras esterlinas no se desembolsa nunca para más de 5 semanas. Al final de este período se recupera y puede recorrer el mismo proceso 10 veces al año por medio de 10 rotaciones. De donde se desprenden dos cosas. Primero, el capital desembolsado en el caso A solo es 5 veces mayor que la parte del capital constantemente empleado durante el proceso de producción de una semana. En cambio, el capital B, que solo describe una rotación completa cada 50 semanas y que, por tanto, debe desembolsarse para las 50 semanas de una vez, es 50 veces mayor que la parte del mismo que puede emplearse constantemente durante una semana.
La rotación modifica, por consiguiente, la proporción entre el capital desembolsado para el proceso de producción de un año y el que puede emplearse constantemente durante un determinado proceso de producción, una semana, por ejemplo. Y esto nos lleva al resultado del primer caso, donde la plusvalía de 5 semanas no se calcula con relación al capital empleado durante estas 5 semanas, sino con relación al empleado durante 50 semanas, que es un capital 10 veces mayor. Segundo. El período de rotación del capital A de 5 semanas solo forma un décimo del año. El año comprende, por tanto, 10 de estos períodos de rotación, en cada uno de los cuales se aplica de nuevo el capital A de 500 libras esterlinas. Aquí, el capital empleado es igual al capital desembolsado para 5 semanas multiplicado por el número de períodos de rotación durante el año. El capital empleado en el transcurso del año es igual 500 por 10 igual 5.000 libras esterlinas. El capital desembolsado durante el año igual 5.000 dividido entre 10 igual 500 libras. En realidad, aunque las 500 libras esterlinas estén constantemente en funciones, no se desembolsan nunca más que las mismas 500 libras cada 5 semanas. Por otra parte, en el capital B, es cierto que se emplean solamente 500 libras durante 5 semanas, cantidad desembolsada para este período de tiempo. Pero como aquí el período de rotación igual 50 semanas, resulta que el capital empleado durante el año es igual al desembolsado no para 5 semanas, sino para 50. Pero la masa de plusvalía producida anualmente se rige, a base de una cuota de plusvalía dada, por el capital empleado y no por el capital invertido durante el año. No es, pues, con respecto a este capital de 5.000 libras que describe una sola rotación al año, mayor que con respecto al capital de 500 libras que refluye 10 veces al año, y si su magnitud es igual, ello se debe a que el capital que se recupera una vez al año es 10 veces mayor que el que refluye 10 veces en el mismo período de tiempo. El capital variable que refluye durante el año, o sea la parte del producto anual, o la inversión anual igual a esta parte, es el capital variable realmente empleado, productivamente consumido a lo largo del año. De donde se sigue que si el capital variable A que refluye anualmente y el capital variable B que se recupera durante el año son iguales y se emplean en iguales condiciones de valorización, la cuota de plusvalía será la misma para ambos y también tendrá que ser la misma para ambos la masa de plusvalía producida anualmente. E igualmente la cuota de plusvalía calculada por años, en la medida en que se exprese por la fórmula. Masa de plusvalía producida anualmente dividido entre capital variable que refluye anualmente. O, dicho en términos generales, cualquiera que sea la magnitud relativa de los capitales variables que refluyan, la cuota de su plusvalía producida al cabo del año se determina por la cuota de plusvalía con que funcionan los respectivos capitales en períodos medios, por ejemplo, en la media semana o en la media diaria. Es esta la única consecuencia que se desprende de las leyes sobre la producción de la plusvalía y sobre la determinación de la cuota de plusvalía. Veamos ahora qué expresa la relación. Capital que refluye anualmente dividido entre capital desembolsado. Teniendo en cuenta, como queda dicho, solamente el capital variable. La división arroja el número de rotaciones del capital desembolsado en un año. Para el capital A, la fórmula es 5.000 libras esterlinas de capital recuperado anualmente dividido entre 500 libras esterlinas de capital desembolsado. Para el capital B, 5.000 libras esterlinas de capital recuperado anualmente dividido entre 5.000 libras esterlinas de capital desembolsado. El numerador expresa en ambos quebrados el capital desembolsado multiplicado por el número de rotaciones. En A, 500 por 10. En B, 5.000 por 1. O bien, multiplicado por el tiempo inverso de rotación con relación a un año. El tiempo de rotación, en A, es un décimo de año. El tiempo inverso de rotación es 10 dividido entre 1 de año, por tanto, 500 por 10 dividido entre 1 igual 5.000 en B. 5.000 por 1 dividido entre 1 igual 5.000. El denominador expresa el capital que refluye multiplicado por el tiempo inverso de rotación. En A, 5.000 por 10 dividido entre 1. En B, 5.000 por 1 dividido entre 1. Las respectivas masas de trabajo, suma del trabajo pagado y del trabajo no retribuido, puestas en movimiento por los dos capitales variables que refluyen durante el año son, aquí, iguales, puesto que son también iguales los capitales que refluyen, como lo son asimismo sus cuotas respectivas de valorización. La proporción entre el capital variable que refluye durante el año y el capital variable desembolsado, indica 1. La proporción existente entre el capital variable que ha de desembolsarse y el capital variable empleado en un determinado período de trabajo.
Si el número de rotaciones es igual 10, como en A, y se fija el número de semanas del año en 50, el tiempo de rotación será igual 5 semanas. En este caso, será necesario desembolsar capital variable para estas 5 semanas, y el capital desembolsado para las 5 semanas deberá ser 5 veces mayor que el capital variable que se emplee durante una semana. Dicho en otros términos, solo podrá emplearse en el curso de una semana un quinto del capital desembolsado, que aquí son 500 libras esterlinas. En cambio, en el capital B en que el número de rotación es igual 10 dividido entre 1. El tiempo de rotación es igual un año igual 50 semanas. La proporción entre el capital desembolsado y el capital empleado semanalmente será, por tanto, en este caso, de 50. 1. Si en el caso B ocurriese lo mismo que en el caso A, B tendría que invertir semanalmente 1000 libras esterlinas en vez de 100. 2. Se sigue de aquí que en el caso B se emplea un capital 10 veces mayor, 5000 libras esterlinas, que en el caso A para poner en movimiento durante el año la misma masa de capital variable y, por tanto, la misma masa de plusvalía. La cuota real de plusvalía solo expresa la proporción existente entre el capital variable empleado en un determinado periodo de tiempo y la plusvalía producida en el mismo periodo, o la masa de trabajo no retribuido que moviliza el capital variable empleado durante este periodo de tiempo. No tiene absolutamente nada que ver con la parte del capital variable que se desembolsa durante el tiempo en que no se emplea, ni tampoco con la proporción, modificada y diferenciada para distintos capitales por el período de rotación, entre la parte de ellos desembolsada durante determinado período de tiempo y la parte empleada en el mismo período. De lo ya expuesto se desprende más bien que la cuota anual de plusvalía solo coincide en un caso con la cuota real de plusvalía que expresa el grado de explotación del trabajo, a saber, cuando el capital desembolsado solo describa una rotación al año, cuando, por tanto, el capital desembolsado sea igual al capital que refluya durante el año y, por consiguiente, la proporción entre la masa de plusvalía producida durante el año y el capital empleado en el transcurso del año para producirla coincida y sea idéntica con la proporción existente entre la masa de plusvalía producida durante el año y el capital desembolsado durante el mismo período de tiempo. A. La cuota anual de plusvalía es igual a la masa de la plusvalía producida durante el año dividido entre capital variable desembolsado. Pero la masa de la plusvalía producida durante el año es igual a la cuota real de la plusvalía multiplicada por el capital variable empleado en su producción. El capital empleado para producir la masa anual de plusvalía es igual al capital desembolsado multiplicado por el número de sus rotaciones, que llamaremos N. La fórmula se convertirá, pues, en B. La cuota anual de la plusvalía es igual a la cuota real de la plusvalía por el capital variable desembolsado por N dividido entre capital variable desembolsado. Por ejemplo, respecto al capital B, igual 100% por 5000 por 1 dividido entre 5000. O sea, del 100%. Solo cuando N igual 1, es decir, cuando el capital variable desembolsado solo describa una rotación al año, es decir, cuando sea igual al capital empleado o que refluya durante el año, será la cuota anual de plusvalía igual a la cuota de plusvalía real. Si llamamos a la cuota anual de plusvalía P, a la cuota real de plusvalía P al capital variable desembolsado V y al número de rotaciones N, tendremos que P igual PVN dividido entre V, Pn. Por tanto, P igual Pn, y solo igual cuando N igual 1, es decir, cuando P igual por 1 igual P. Se sigue asimismo de lo que dejamos expuesto que la cuota anual de plusvalía es siempre igual Pn, es decir, igual a la cuota real de plusvalía producida en un período de rotación por el capital variable consumido durante este período, multiplicada por el número de rotaciones que este capital variable describe durante el año, o, lo que es lo mismo, multiplicada por su tiempo inverso de rotación, tomando el año como unidad. Si el capital variable refluye 10 veces al año, su tiempo de rotación será por tanto igual 10 dividido entre 1 igual 10. Se sigue, además, de lo que queda expuesto, que P igual cuando N igual 1 será mayor que cuando N sea mayor que 1, es decir, cuando el capital desembolsado refluya más de una vez al año, o cuando el capital que refluya sea mayor que el capital invertido. Finalmente, será menor que cuando N sea menor que 1, es decir, cuando el capital que refluye durante el año solo represente una parte del capital desembolsado y el período de rotación dure, por tanto, más de un año. Detengámonos brevemente en este último caso. Mantenemos todas las premisas del ejemplo anterior, con la única diferencia de que el período de rotación se prolonga hasta 55 semanas.
El proceso de trabajo exige semanalmente 100 libras esterlinas de capital variable, o sean 5.500 libras esterlinas para el período completo de rotación, y produce 100 P a la semana. ¿Ves? Por tanto, como hasta aquí, igual al 100%. El número de rotaciones N es aquí, igual. 50 dividido entre 55 igual 10 dividido entre 11 igual. Porque el número de rotaciones, ahora, 1 más 1/10 de año, calculando el año como de 50 semanas, igual. 11 dividido entre 10. De año. Igual 100% por 5.500 por 10, 11 dividido entre 5.000 igual 100 por 10 dividido entre 11 igual 1.000 dividido entre 11 igual 90 dividido entre 11 igual 10%. Por tanto, menor que el 100%. En realidad, si la cuota anual de plusvalía fuese del 100%, 5.500 V debieran producir en un año 5.500 P, para lo cual se necesitarían 11, 10 de año. Las 5.500 V solo producen durante el año 5.500 P, por lo cual la cuota anual de plusvalía será igual. 5.000 P dividido entre 5.000 V igual 10 dividido entre 11 igual 90, 10 dividido entre 11 por 100. La cuota anual de plusvalía o la comparación entre la plusvalía producida durante el año y el capital variable desembolsado en su conjunto, a diferencia del capital variable que refluye durante el año, no es, por tanto, nada subjetivo, sino que es la dinámica real del capital la que engendra por sí misma esta contraposición. Para el poseedor del capital A, su capital variable desembolsado igual 500 libras esterlinas refluye al final del año, y además se encuentra con 5.000 libras de plusvalía. No es la masa de capital empleada por él durante el año, sino la que refluye periódicamente a él, la que expresa la magnitud de su capital desembolsado. Y los términos del problema aquí planteado no cambian en absoluto por el hecho de que el capital exista al final del año en parte bajo la forma de reserva de producción y en parte bajo la forma de capital mercancías o capital dinero, ni por la proporción en que se dividan estas distintas partes. Para el poseedor del capital B, habrán refluido 5.000 libras esterlinas, su capital desembolsado, y además 5.000 libras de plusvalía. Para el poseedor del capital C, del capital que últimamente poníamos como ejemplo, de 5.500 libras, se producirán durante el año 5.000 libras de plusvalía, las 5.000 libras invertidas y una cuota de plusvalía del 100%, pero su capital desembolsado no habrá refluido todavía, ni tampoco la plusvalía producida por él. Igual P expresa que la cuota de plusvalía que rige durante un período de rotación para el capital variable empleado. Masa de plusvalía producida durante un período de rotación dividido entre capital variable empleado durante un período de rotación. Debe multiplicarse por el número de períodos de rotación o de períodos de producción del capital variable desembolsado, por el número de períodos durante los cuales renueva su ciclo. Ya hemos visto, en el libro 1, capitán 4, pp. 110-138 cómo se convierte el dinero en capital y más adelante, en el libro 1, capitán 21, pp. 512-524 reproducción simple, que el valor capital, aunque desembolsado, no debe considerarse gastado, ya que, después de recorrer las diversas fases de su ciclo, retorna a su punto de partida, enriquecido, además, por la plusvalía. Esto es lo que caracteriza al valor capital como desembolsado. El tiempo que transcurre entre su punto de partida y su retorno es el tiempo con vistas al cual se desembolsa. Todo el ciclo que recorre el valor capital, medido por el tiempo que media entre su desembolso y su retorno, constituye su rotación, y la duración de esta forma un período de rotación. Una vez transcurrido este período, terminado el ciclo, el mismo valor capital puede iniciar de nuevo el mismo ciclo, y por tanto valorizarse de nuevo, producir nueva plusvalía. Así el capital variable describe, como en el caso A, 10 rotaciones al año, con el mismo desembolso de capital podrá obtenerse 10 veces en el transcurso del año la masa de plusvalía que corresponde a un período de rotación. Debemos poner en claro el carácter del desembolso desde el punto de vista de la sociedad capitalista. El capital A, que describe 10 rotaciones al año, se desembolsa 10 veces durante el año. Es como si volviese a desembolsarse para cada nuevo período de rotación. Pero, al mismo tiempo, en el capital A no se desembolsa nunca más que el mismo valor capital de 500 libras esterlinas ni se dispone en realidad más que de esa cantidad para atender el proceso de producción. Al terminar un ciclo estas 500 libras esterlinas, las pone a recorrer de nuevo el mismo ciclo. El capital, por su propia naturaleza, solo conserva el carácter de tal funcionando constantemente como capital en repetidos procesos de producción. Aquí, el capital de 500 libras solo se desembolsa para 5 semanas.
Si la rotación se prolonga más, el capital desembolsado no alcanza. Si se acorta, quedará una parte sobrante. No se desembolsan 10 capitales de 500 libras cada uno, sino un solo capital de 500 libras, desembolsado por 10 veces, en períodos sucesivos. Por tanto, la cuota anual de plusvalía no se imputa a un capital de 500 libras desembolsado 10 veces, o sea, a 5.000 libras, sino a un capital de 500 libras desembolsado una sola vez. Del mismo modo que un talero, aunque circule 10 veces, no representa más que un solo talero puesto en circulación, no obstante hacer las funciones de 10 taleros. Por muchas veces que cambie de mano, en poder de la persona en cuyas manos se encuentre en cada momento sigue representando el mismo valor idéntico de un talero. Otro tanto acontece con el capital A en cada uno de sus reflujos, lo mismo que en su reflujo al término del año, indica que su poseedor opera siempre con el mismo valor capital de 500 libras esterlinas. Son siempre las mismas 500 libras esterlinas las que refluyen a sus manos. Su capital desembolsado no excede, pues, nunca de esa cantidad. El capital desembolsado de 500 libras esterlinas forma, por tanto, el numerador del quebrado que expresa la cuota anual de la plusvalía. La fórmula con que más arriba expresábamos esta ecuación era igual PVN dividido entre V igual PN. Y como la cuota real de la plusvalía igual P dividido entre V igual a la masa de la plusvalía dividida entre el capital variable que la produce, podemos sustituir Pn por el valor de P, es decir, por P barra V, con lo cual obtendremos la fórmula P igual Pn dividido entre V. Sin embargo, por medio de sus 10 rotaciones, equivalentes a 10 renovaciones de su desembolso, el capital de 500 libras esterlinas cumple la función de un capital 10 veces mayor, es decir, de un capital de 5.000 libras esterlinas, del mismo modo que 500 piezas de un talero que circulen 10 veces en un año cumplen la misma función de 5.000 monedas del mismo valor que solo circulen una vez. 2. La rotación de un solo capital variable. Cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, este tiene que ser por necesidad continuo o recorrer periódica y repetidamente las mismas fases, por consiguiente, todo proceso social de producción considerado en sus constantes vínculos y en el flujo ininterrumpido de su renovación es, al mismo tiempo, un proceso de reproducción, como incremento periódico del valor capital o fruto periódico del capital en acción. La plusvalía reviste la forma de renta producida por el capital libro 1, capitán 21 p. 512. El capital A describe 10 períodos de rotación de 5 semanas cada uno. En el primer período de rotación se desembolsan 500 libras esterlinas de capital variable, lo que quiere decir que cada semana se invierten 100 libras esterlinas en fuerza de trabajo, con un total de 500 libras invertidas en esta atención al final del período de 5 semanas. Estas 500 libras, que primitivamente formaban parte del capital global desembolsado, han dejado de ser capital. Se han gastado en el pago de salarios. Los obreros las gastan, a su vez, en comprar sus medios de subsistencia. Es decir, consumen medios de subsistencia por valor de 500 libras esterlinas. Se destruye, pues, una masa de mercancías por importe de este valor, lo que el obrero pueda ahorrar en dinero, por ejemplo, no es tampoco capital. Esta masa de mercancías se ha consumido improductivamente para el obrero, a menos que sirva para mantener en condiciones de funcionar su fuerza de trabajo, que constituye un instrumento indispensable para el capitalista. En segundo lugar, estas 500 libras esterlinas se han invertido para el capitalista en fuerza de trabajo por el mismo valor, o el mismo precio. La fuerza de trabajo es consumida por él en el proceso de trabajo. Al final de las 5 semanas se encuentra con un producto de valor de 1000 libras esterlinas. La mitad de esto, o sean, 500 libras, es el valor reproducido del capital variable invertido en el pago de fuerza de trabajo. La otra mitad, 500 libras, es plusvalía nuevamente producida. También se ha invertido, consumido, aunque productivamente, la fuerza de trabajo de 5 semanas en que se ha gastado una parte del capital para transformarse en capital variable. El trabajo que ayer funcionaba no es el mismo que funciona hoy. Su valor, más la plusvalía creada por él, existe ahora como valor de algo distinto de la fuerza de trabajo misma, el producto. Sin embargo, la transformación del producto en dinero permite cambiar de nuevo por fuerza de trabajo la parte de valor del mismo igual al valor del capital variable desembolsado, haciendo, por tanto, que funcione de nuevo como capital variable.
El hecho de que el valor capital no solo reproducido, sino convertido otra vez en la forma dinero, se destine o no a emplear los mismos obreros, es decir, los mismos portadores de la fuerza de trabajo, no hace al caso. Cabe perfectamente que el capitalista, en el segundo período de rotación, dé empleo a nuevos obreros en vez de ocupar a los antiguos. En realidad, pues, se invierte en salarios, en los 10 períodos de 5 semanas, sucesivamente, un capital de 5.000 libras esterlinas y no de 500. Salarios que luego gastan los obreros en pagar sus medios de subsistencia. El capital de 5.000 fibras esterlinas así desembolsado, se consume. Ya no existe. Por otra parte, se incorpora sucesivamente al proceso de producción fuerza de producción por valor, no de 500, sino de 5.000 libras esterlinas, fuerza de trabajo que no se limita a reproducir su propio valor igual 5.000 libras, sino que produce además una plusvalía de 5.000 libras. El capital variable de 500 libras que se desembolsa en el segundo período de rotación no es el mismo capital de 500 libras desembolsado en el primer período. Este se ha consumido, se ha invertido en el pago de salarios. Pero viene a reponerlo un nuevo capital variable de 500 libras, que en el primer período de rotación se produjo en forma de mercancías y luego se transformó en dinero. Este nuevo capital de 500 libras es, pues, la forma dinero de la masa de mercancías producidas en el primer período de rotación. El hecho de que vuelva a encontrarse en manos del capitalista una suma idéntica en dinero de 500 libras esterlinas, es decir, si prescindimos de la plusvalía, exactamente el mismo capital dinero que primitivamente desembolsó, viene a ocultar el hecho de que opera con un capital nuevamente producido. Por lo que se refiere a las otras partes de valor del capital mercancías que reponen las partes constantes del capital, la cosa es distinta. Aquí no se produce un nuevo valor, sino que cambia simplemente la forma en que éste existía antes. Fijémonos ahora en el tercer período de rotación. Es evidente que el capital de 500 libras desembolsado por tercera vez no representa un capital antiguo, sino un capital nuevo, recién producido, pues es simplemente la forma dinero de la masa de mercancías producida en el segundo período de rotación, es decir, de la parte de esta masa de mercancías cuyo valor es igual al valor del capital variable desembolsado. La masa de mercancías producida en el primer período de rotación, se ha vendido ya. Su parte de valor igual a la parte variable de valor del capital desembolsado se ha transformado en la nueva fuerza de trabajo del segundo período de rotación y ha producido una nueva masa de mercancías que ha vuelto a venderse y una parte de valor de la cual forma parte el capital de 500 libras desembolsado en el tercer período de rotación. Y así sucesivamente, durante los 10 períodos de rotación. Cada 5 semanas se producen y se lanzan al mercado nuevas masas de mercancías, cuyo valor, en la parte en que repone capital variable, es también valor nuevamente producido y no simple transformación, como ocurre con la parte del capital constante, para incorporar continuamente nueva fuerza de trabajo al proceso de producción. Por tanto, lo que se consigue mediante las 10 rotaciones del capital variable de 500 libras desembolsado no es que este capital de 500 libras pueda consumirse productivamente durante 10 veces o que un capital variable suficiente para 5 semanas pueda emplearse durante 50. En las 50 semanas se emplean, por el contrario, 10 por 500 libras esterlinas de capital variable y el capital de 500 libras solo alcanza para 5 semanas, debiendo al cabo de ellas reponerse con otro capital de 500 libras nuevamente producido. Y esto ocurre tanto con el capital A como con el capital B, pero la diferencia comienza precisamente aquí. Al final del primer período de 5 semanas, lo mismo ve que han desembolsado e invertido un capital variable de 500 libras. Lo mismo ve que han transformado su valor en fuerza de trabajo y lo han repuesto con la parte del valor del producto nuevamente creado por esta fuerza de trabajo igual al valor del capital variable de 500 libras desembolsado. Lo mismo en B que en A, la fuerza de trabajo no se limita a reponer el valor del capital variable de 500 libras desembolsado con un nuevo valor del mismo importe, sino que además le añade una plusvalía, la cual es, según nuestra hipótesis, de la misma magnitud. Sin embargo, en B el producto de valor que repone el capital variable desembolsado y añade una plusvalía a su valor no aparece bajo la forma en que pueda funcionar de nuevo como capital productivo o como capital variable. En cambio, si reviste esta forma en A y durante todo el año, B no posee el capital variable invertido en las 5 primeras semanas y luego sucesivamente de 5 en 5 semanas, a pesar de ser repuesto por un valor nuevamente producido más la plusvalía, bajo la forma en que pueda volver a funcionar como nuevo capital productivo o bien variable.
Su valor se repone y, por tanto, se renueva, indudablemente, por un nuevo valor, pero su forma de valor, que aquí es su forma absoluta de valor, su forma dinero, no se renueva. Para el segundo período de 5 semanas, y sucesivamente, para cada 5 semanas, durante el año, deberán tenerse en reserva, por tanto otras 500 libras esterlinas, lo mismo que para el primer período. Por consiguiente, prescindiendo de las posibles facilidades de crédito, deberán tenerse en reserva al empezar el año 5.000 libras esterlinas como capital dinero latente desembolsado, aunque esta suma solo vaya invirtiéndose realmente, transformándose en fuerza de trabajo, a lo largo del año, en períodos sucesivos. Por el contrario, en el caso A, por cerrarse el ciclo o terminarse la rotación del capital desembolsado, la reposición del valor se presenta ya al final de las primeras 5 semanas bajo la forma que le permite poner en movimiento para otras 5 semanas nueva fuerza de trabajo, bajo su primitiva forma dinero. Tanto en el caso A como en el caso B, se consume en el segundo período de 5 semanas nueva fuerza de trabajo y se invierte para pagarle a un nuevo capital de 500 libras esterlinas. Los medios de subsistencia de los obreros pagados con las primeras 500 libras han desaparecido. Por lo menos, ha desaparecido de manos del capitalista el valor a eso destinado. Con las segundas 500 libras esterlinas se compra nueva fuerza de trabajo, se sustraen al mercado nuevos medios de subsistencia, en una palabra, se invierte un nuevo capital de 500 libras, no el antiguo. Pero en el caso A, este nuevo capital de 500 libras es la forma dinero del valor nuevamente producido destinado a reponer las 500 libras ya gastadas. En cambio, en el caso B, esta reposición de valor aparece bajo una forma en que no puede funcionar como capital variable. Existe, pero no bajo la forma de capital variable. Por eso, para poder proseguir el proceso de producción durante las 5 semanas siguientes tiene que existir y desembolsarse, bajo la forma dinero indispensable en este caso, un capital adicional de 500 libras. Por donde lo mismo A que B invierten capital variable y pagan y emplean fuerza de trabajo durante 50 semanas. La diferencia está en que B tiene que pagarla con un capital desembolsado igual a su valor global igual 5.000 libras esterlinas, mientras que A la va pagando sucesivamente con la forma dinero constantemente renovada de la reposición de valor producida cada 5 semanas para cubrir el capital de 500 libras esterlinas, desembolsado en cada uno de esos periodos. Por tanto, aquí no se desembolsa nunca más capital dinero que el necesario para 5 semanas, es decir, el capital de 500 libras desembolsado para las 5 semanas primeras. Estas 500 libras son suficientes para todo el año. Es evidente, por tanto, que, a igual grado de explotación del trabajo, a igual cuota real de plusvalía, las cuotas anuales de A y B deberán comportarse en razón inversa que las magnitudes de los capitales dinero variables que han debido desembolsarse, para poder movilizar durante el año la misma masa de fuerza de trabajo. En A 5000 P dividido entre 500 V igual 1,000%. En B. La diferencia obedece a la diversidad de los períodos de rotación, es decir, de los períodos en los cuales puede funcionar de nuevo como capital, o sea, como nuevo capital, la reposición de valor del capital variable empleado en un determinado período de tiempo. En B y en A se opera la misma reposición de valor del capital variable empleado durante los mismos períodos. Y se opera también el mismo incremento de plusvalía durante estos. Pero en B, aunque se produce cada 5 semanas una reposición de valor de 500 libras esterlinas más 500 libras esterlinas de plusvalía, esta reposición de valor no constituye un nuevo capital, puesto que no reviste la forma dinero. En A, en cambio, no solo se repone el antiguo valor capital por otro nuevo, sino que además se lo reconstruye bajo su forma dinero, es decir, se lo sustituye por un nuevo capital apto para funcionar. La temprana o tardía transformación de la reposición de valor dinero y, por tanto, en la forma en que el capital variable se desembolsa, constituye, sin duda, un hecho que no tiene absolutamente importancia en lo que se refiere a la producción de plusvalía. Esta depende de la magnitud del capital variable empleado y del grado de explotación del trabajo. Aquel hecho, por su parte, modifica la magnitud del capital dinero que debe desembolsarse para poder movilizar durante el año una determinada cantidad de fuerza de trabajo, y determina, por tanto, la cuota anual de la plusvalía. 3. La rotación del capital variable, socialmente considerada. Detengámonos un momento a examinar el problema desde el punto de vista social. Supongamos que un obrero cueste 1 libra esterlina por semana y que la jornada de trabajo sea de 10 horas.
que lo mismo en el caso A que en el caso B se empleen durante el año 100 obreros, 100 libras esterlinas por semana para 100 obreros arrojan en 5 semanas 500 libras esterlinas y en 50 semanas 5000, y que cada uno de ellos trabaje 60 horas por semana de 6. Según esto, 100 obreros rendirán por semana 6000 horas de trabajo, o sean 300.000 horas de trabajo en 50 semanas. Esta fuerza de trabajo se halla incautada tanto por A como por B, sin que, por consiguiente, pueda la sociedad destinarla a otros fines. En sentido, pues, el problema, desde un punto de vista social, se plantea lo mismo para A que para B. Además, lo mismo en A que B, cada 100 obreros obtienen un salario anual de 5000 libras esterlinas, por tanto, los 200 en conjunto 10.000 libras, y sustraen a la sociedad medios de subsistencia cuyo equivalente lanzan también, tanto en uno como en otro caso, semanalmente a la circulación. La diferencia comienza aquí. Primero, el dinero que el obrero lanza a la circulación en el caso A no es solamente, como ocurre con el obrero en B, la forma dinero del valor de su fuerza de trabajo, en realidad, medio de pago de trabajo ya rendido. Es, calculando ya a partir del segundo período de rotación después de iniciar la industria, la forma dinero de su propio producto de valor, igual al precio de la fuerza de trabajo más la plusvalía, del primer período de rotación, con el que se paga su trabajo durante el segundo período de rotación. No ocurre así en B con respecto al obrero, aunque el dinero es aquí un medio de pago del trabajo ya rendido por él, este trabajo rendido no se paga con su propio producto monetizado de valor, con la forma dinero del valor producido por él mismo. Esto solo puede ocurrir a partir del segundo año, en que el obrero, en B, es pagado con su producto monetizado de valor del año precedente. Cuanto más breve sea el período de rotación del capital, cuanto más cortos sean, por tanto, los períodos en que sus plazos de reproducción se renueven dentro del año, más rápidamente se transformará la parte variable del capital primitivamente desembolsado por el capitalista en forma de dinero en la forma, dinero del producto de valor creado por el obrero para reponer este capital variable, y que encierra, además, la plusvalía. Menos durará, por consiguiente, el período durante el cual el capitalista necesita desembolsar dinero de su propio fondo. Más pequeña será, en proporción con el volumen dado de la escala de producción, el capital adelantado en general por él y mayor, proporcionalmente, la masa de plusvalía que obtenga durante el año a base de una cuota de plusvalía dada, ya que podrá comprar con tanta mayor frecuencia, continuamente, a los obreros, con la forma dinero de su propio producto de valor y poner así en movimiento su trabajo. Partiendo de una escala de producción dada, disminuye en proporción a la brevedad de los períodos de rotación la magnitud absoluta del capital dinero variable desembolsado, como la del capital circulante en general, y aumenta la cuota anual de la plusvalía. Partiendo de una magnitud dada del capital desembolsado, aumenta la escala de la producción y, por tanto, a base de una cuota de plusvalía dada, aumenta la masa absoluta de la plusvalía producida durante un período de rotación, a la par con el aumento de la cuota anual de plusvalía que se logra mediante el acortamiento de los períodos de reproducción. De nuestra anterior investigación se desprende, en general, que, según la duración más o menos larga de los períodos de rotación, es necesario desembolsar un capital dinero de muy diferente magnitud para poner en movimiento la misma masa de capital circulante productivo y la misma masa de trabajo con el mismo grado de explotación de este. Segundo. El obrero, y esto se halla relacionado con la primera distinción, lo mismo en B que en A, paga a los medios de subsistencia por él comprados con el capital variable, que en sus manos se convierte en medio de circulación. No se limita, por ejemplo, a sustraer al mercado trigo, sino que lo repone con un equivalente en dinero. Pero, como el dinero con que el obrero, en B, paga sus medios de subsistencia y los sustrae al mercado no es la forma dinero de un producto de valor lanzado por él al mercado durante el año, como ocurre en el caso A, entrega al vendedor de sus medios de subsistencia dinero, pero no le entrega una mercancía, medio de producción o medio de vida, que éste pueda comprar con el dinero rescatado, como ocurre por el contrario en A. Se sustraen, pues, al mercado fuerza de trabajo, medios de subsistencia para esta fuerza de trabajo, capital fijo bajo la forma de los medios de trabajo empleados en B y materiales de producción. Y para reponer todo eso se lanza al mercado un equivalente en dinero, pero no se lanza durante el año ningún producto para reponer los elementos materiales del capital productivo sustraídos al mercado. Si concebimos la sociedad no al modo capitalista, sino al modo comunista, desaparecerá completamente el capital dinero y, por tanto, el disfraz de las transacciones realizadas por medio de él.
El problema se reducirá, sencillamente, a que la sociedad calcule de antemano la cantidad de trabajo, medios de producción y medios de subsistencia que puede emplear sin quebranto de ninguna de las ramas industriales que, como la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, pasan largo tiempo, un año o más, sin suministrar medios de producción ni medios de subsistencia, ni rendir efecto útil alguno y que, sin embargo, sustraen trabajo, medios de producción y medios de subsistencia a la producción global anual. En cambio, en la sociedad capitalista, donde la razón social se impone siempre post festum, pueden producirse y se producen necesariamente y sin cesar grandes perturbaciones. Por una parte, presión sobre el mercado del dinero, mientras que, a la inversa, las facilidades de este mercado provocan a su vez empresas de estas en masa, es decir, aquellas circunstancias precisamente que más tarde presionarán sobre el mercado del dinero. El mercado de dinero se ve presionado porque aquí se hace necesario constantemente, durante un largo periodo de tiempo, el desembolso de capital dinero en gran escala. Esto, sin tener en cuenta para nada que ciertos industriales y comerciantes lanzan a especulaciones ferroviarias, etc., el capital dinero necesario para la explotación de sus industrias o negocios, reponiéndolo en el mercado del dinero por medio de empréstitos. Por otra parte, presión sobre el capital productivo disponible de la sociedad. Como constantemente se sustraen al mercado elementos del capital productivo, sin que se lance al mercado más que un equivalente en dinero para reponerlos, esto hace que aumente la demanda solvente, sin ir acompañada por elemento alguno de oferta. Esto se traduce en el alza de los precios, tanto los de los medios de subsistencia como los de los materiales de producción. A esto hay que añadir que en tales periodos suele desarrollarse la especulación y se efectúan grandes transferencias de capital. Los especuladores, los corredores, los ingenieros, los abogados, etc., amasan grandes riquezas. Provocan en el mercado una fuerte demanda de consumo y hacen, paralelamente, subir los salarios. Es cierto que, por lo que se refiere a los productos alimenticios, esto sirve de acicate a la agricultura. Sin embargo, como estos productos alimenticios no pueden multiplicarse repentinamente, dentro del año, aumenta su importación, y en general la importación de artículos alimenticios exóticos, café, azúcar, vino, etc., y de artículos de lujo. Esto conduce al exceso de importación y a la especulación en esta rama comercial. De otra parte, en las ramas industriales en que puede incrementarse rápidamente la producción, manufacturas en sentido estricto, minería, etc., el alza de los precios provoca una repentina dilatación, seguida inmediatamente de la bancarrota. Y el mismo efecto se produce en el mercado de trabajo para atraer hacia las nuevas ramas industriales a grandes masas de la superpoblación relativa latente e incluso de los obreros que trabajan. Empresas de estas en gran escala, como los ferrocarriles, sustraen al mercado de trabajo una determinada cantidad de fuerzas que solo pueden proceder de ciertas ramas, tales como la agricultura, etc., donde se emplean exclusivamente hombres robustos. Este estado de cosas se mantiene, incluso, cuando ya las nuevas empresas se han convertido en ramas industriales permanentes, que disponen, por tanto, de la clase obrera ambulante de que necesitan. Tan pronto como, por ejemplo, la construcción de un ferrocarril se mantiene momentáneamente en una escala mayor que la media, se absorbe una parte del ejército obrero de reserva cuya presión mantenía bajos los salarios. Estos tienden en general a subir, incluso en las partes del mercado de trabajo en que hasta ahora no existía escasez de este. Y este estado de cosas dura hasta que el inevitable crack vuelve a dejar libre al ejército obrero de reserva y los salarios descienden de nuevo a su nivel mínimo y aún por debajo de él. Cuando la mayor o menor duración de los períodos de rotación depende del período de trabajo en sentido estricto, es decir, del período necesario para elaborar el producto y ponerlo en condiciones de lanzarlo al mercado, obedece a las condiciones materiales de producción de las distintas inversiones de capital existentes en cada caso, que en la agricultura presentan más bien el carácter de condiciones naturales de la producción y que en la manufactura y en la mayor parte de la industria extractiva cambian al irse desarrollando socialmente el proceso de producción. Cuando la duración del período de trabajo obedece a la magnitud de las entregas, a la cantidad de producto que se lanza como norma general al mercado, esto tiene un carácter convencional. Pero lo convencional, a su vez, descansa en una base material, que es la escala de la producción, razón por la cual solo en detalle puede considerarse como algo fortuito.
Finalmente, cuando la duración del período de rotación depende de la del período de circulación, tendremos que ésta se halla condicionada, indudablemente, por el cambio constante de la coyuntura del mercado, por la mayor o menor facilidad que existe para vender y, como consecuencia de ello, por la mayor o menor necesidad de llevar el producto, parcialmente a mercados más próximos o más lejanos. Prescindiendo del volumen de la demanda en general, desempeña aquí un papel fundamental el movimiento de los precios, ya que al descender estos se restringen deliberadamente las ventas y marcha adelante la producción y, por el contrario, al subir los precios, la producción y la venta se mantienen al unísono o se vende de antemano lo que se produce. Sin embargo, la verdadera base material que debe ser tenida en cuenta es la distancia real entre el centro de producción y el mercado. Se venden, por ejemplo, tejidos o hilados ingleses con destino a la India. Supongamos que el exportador pague al fabricante inglés, cosa que los exportadores no hacen de buen grado si el mercado del dinero no marcha bien. La cosa se tuerce tan pronto como el propio fabricante repone su capital dinero mediante operaciones de crédito. El exportador vende luego su mercancía, los hilados o los tejidos, en el mercado de la India, de donde le remiten el capital por él desembolsado. Hasta que este reflujo se opera, se plantea el problema exactamente en los mismos términos que en el caso en que la duración del período de trabajo exige el desembolso de nuevo capital dinero para mantener en marcha el proceso de producción sobre la escala dada. El capital dinero con que el fabricante paga a sus obreros y renueva los demás elementos de su capital circulante no constituye la forma dinero de los hilados por él producidos. Para esto es necesario que el valor de estos hilados refluya ante todo y llegue a Inglaterra en dinero o en productos. Es, lo mismo que arriba, capital dinero adicional. La única diferencia estriba en que aquí lo desembolsa, no el fabricante, sino el comerciante exportador, quien acaso lo haya gestionado, a su vez, mediante operaciones de crédito. Y antes de que este dinero se lance al mercado no se lanza tampoco al mercado inglés un producto adicional que pueda comprarse con ese dinero y destinarse al consumo productivo o individual. Y si esta situación se mantiene durante mucho tiempo y en gran escala, acarrea necesariamente las mismas consecuencias que antes un período prolongado de trabajo. Ahora bien, cabe la posibilidad de que en la misma India vuelvan a venderse los hilados a crédito. Con este crédito se compran en la India productos, enviados en pago a Inglaterra, o bien se remite una letra de cambio por el importe. Si este estado de cosas se prolonga, se producirá una presión sobre el mercado del dinero de la India, que, al repercutir en Inglaterra, podrá provocar aquí una crisis. Esta crisis, a su vez, aunque relacionada con la exportación de metales preciosos a la India, provocará en este país una nueva crisis, debida a la bancarrota de las casas comerciales inglesas y de sus filiales indias, alimentadas por el crédito de los bancos locales. De este modo, surge una crisis simultánea tanto en el mercado en contra del cual, como en aquel a favor del cual, se manifiesta la balanza de comercio. Y este fenómeno puede presentar un carácter todavía más complicado. Puede ocurrir, por ejemplo, que Inglaterra haya enviado a la India lingotes de plata y que los acreedores ingleses de la India hagan efectivos allí sus créditos, con lo que aquel dominio se verá poco después en la imposibilidad de restituir sus lingotes de plata a Inglaterra. Cabe la posibilidad de que el comercio de exportación a la India y el comercio de importación de la India a Inglaterra se compensen aproximadamente, aunque el segundo, si prescindimos de circunstancias especiales, tales como el encarecimiento del algodón, etc., se haya determinado y estimulado en su volumen por el primero. La balanza comercial entre Inglaterra y la India puede parecer nivelada o acusar tan solo débiles oscilaciones a uno u otro lado. Pero, tan pronto como estalla la crisis en Inglaterra, nos encontramos con que en la India se estancan los géneros textiles invendidos, es decir, no se transforman de capital mercancías en capital dinero. Superproducción en este aspecto, y con que, por otra parte, en Inglaterra no solo se estancan los productos de la India invendidos, sino que además queda sin pagar una gran parte de las existencias vendidas y consumidas. Lo que se manifiesta, por tanto, como crisis en el mercado del dinero se traduce a su vez, de hecho, en anomalías en el proceso de producción y reproducción. Tercero. Con respecto al mismo capital circulante empleado, tanto el variable como el constante, la duración de los períodos de rotación, cuando obedecen a la duración del período de trabajo, se traduce en esta diferencia.
Cuando el capital describe varias rotaciones al año, puede ocurrir que algún elemento del capital circulante constante o variable sea suministrado por su propio producto, como sucede en los ramos de producción de carbón de bulla, de confección de ropas, etc. En otro caso no, al menos dentro del año.